realmente extraordinario. ¿Listos? Nuestro tema de este día, gracias a Dios, síndrome del padre ausente. Síndrome del padre ausente. Este es un síndrome que está trayendo mucha desgracia a multitudes de hogares. Y estaba recordando esta semana el caso de una niña de más o menos 8 años de edad. Llegaron delante del tribunal, en el juez, allí en la corte, y los padres se estaban divorciando. Ellos ya se habían separado. Ahora querían firmar delante del juez el acta de divorcio. Cuando el juez puso delante de ellos la hoja para firmar su divorcio, la niña de 8 años, Carol, lloraba desconsoladamente, y cuando vio que su padre levantó la pluma para afirmar que ya no estaría más con su mamá, entonces comenzó a llorar. No lo firmes, papi, no lo firmes, por favor. Y luego la mamá: mami, no lo firmen, no firmen, no lo firmen el divorcio. Ya la niña entendía lo que implicaba, pero el dolor más grande vino enseguida. Parece que, de acuerdo a la disposición legal, debían preguntarle a la niña, y el juez lo hizo: ¿con cuál de los dos te quieres quedar? ¿Con tu papá o con tu mamá? Y la niña rompió en llanto, quebrando su corazón. Ella, después ya de adolescente, de joven y de adulta, dice que jamás olvida esa espantosa y dolorosa escena cuando le pedían que rompiera su corazón y que dejara a uno de sus padres, al papá o a la mamá, y se fuera con el otro. El juez insistió en la pregunta: niña, ¿con cuál de los dos quieres vivir? ¿Con cuál te gustaría quedarte? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y la niña, llorando, dijo: con los dos, señor juez, con los dos, me quiero quedar con los dos. Terrible. Bueno, escenas como esas se repiten de una manera desastrosa en todo el mundo. El síndrome del padre ausente. Venía también a mi mente, se atropellaron recuerdos de cosas, y vino a mi mente también aquel hombre que ya es un ancianito, predicador de la palabra de Dios, llamado Morris Cerullo, a quien conocí más o menos por el año 1984, quizá 85, por ahí, aquí en Colombia, cuando yo tenía con algunos familiares una agencia de publicidad. Morris Cerullo vino, le hicimos la campaña publicitaria, un predicador tremendo. Él es de origen judío, pero convertido al cristianismo. La historia de él cuando era niño fue espantosa. Aquí mismo, en nuestra página internet www.plenitudonline.com, usted va a encontrar un mensaje donde está el testimonio casi completo de Morris Cerullo. Hoy solamente voy a referirme a algo, pero ahí encuentra usted, hay un título que dice: sobre ti fijaré mis ojos, donde dice predicaciones, videos, búsquelo. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está casi toda la historia de Morris Cerullo. Pero él cuenta, para resumirlo, que tenía como unos 3 o 4 hermanitos cuando su madre murió. Y su padre, dice, palabras entre comillas, era un borracho que nunca se preocupó por nosotros. ¡Qué tragedia! Muere la mamá y el padre, un borracho que nunca se preocupó por sus hijitos. Y dice que los dejó tirados en un orfanato de caridad allá en New Jersey, al norte de los Estados Unidos. Y él se levantó, dice, con varias cosas. En mí hubo primero resentimiento, después hubo ira, el resentimiento. Note cómo se va agravando el asunto. Resentimiento. Luego dice: en mí hubo ira. Y por último, rebelión.
La directora del orfanato compró una raqueta grande de madera dura exclusivamente para castigar a Maurice Cerulo porque era un niño iracundo, incontrolable y rebelde. Hasta que un día decidió suicidarse lanzándose de un piso alto. Puso el seguro, dice él, en la puerta. Y entonces estaba listo para arrojarse, miró las estrellas, el cielo azul como de verano, bien despejado, y de pronto una gloria, una presencia tremenda, dice, a su espalda, y cuando volteó a mirar, él pensó quizá quién se había podido meter allí a ese lugar cuando él había puesto el seguro de la puerta, y dice que el mismo Señor se le apareció y le dijo que lo amaba y que tenía algo grande para su vida. Es un testimonio realmente conmovedor. Este niño pobre, que una vez se había volado de ahí del orfanato y se fue por los caños de New Jersey, por ahí por unos vados, unos ríos, la policía lo encontró, lo regresaron al orfanato, le dieron una paliza que casi no se podía levantar, dice él. Imagínese, siendo un niño tierno que no tenía tal vez ni siquiera los 8 o 9 años de edad. Pero bueno, todo esto nos hace pensar en el síndrome del padre ausente. Hemos mencionado esta semana ese título y hemos dicho que no propiamente el padre ausente es el que no está en la casa. No solamente el padre ausente es el que se murió, o el padre ausente es el que está viajando, o el padre ausente es el que se divorció y dejó a los hijos. No, hay muchos padres ausentes que viven bajo el mismo techo, comen de la misma comida con ellos y están con ellos, pero son el padre ausente. ¿Por qué son el padre ausente? Son el padre ausente porque sencillamente falta afecto a los hijos en el hogar, falta cariño. Entonces, el padre ausente no es solamente el que viaja, el que se muere o el que no está físicamente ahí. El padre ausente puede ser el padre que, viviendo bajo el mismo techo, no tiene cariño hacia sus hijos. Bien, en esto del padre ausente, me gustaría que miráramos un momento en la Sagrada Escritura, y tengo realmente un pasaje que me parece que viene muy al grano y muy al anillo al dedo, acerca de el padre ausente. Hay uno en la Biblia, un joven que tenía ansias de cariño de papá, un joven que por lo menos, si no era cariño, aunque sea, pidió que aunque sea quería ver a su papá, pero no lo veía. Increíble, estaba bajo el mismo techo, vivían en un palacio lujosísimo, pero hacía años que no veía a su papá, y dice, si es lo último que yo quiero hacer, por lo menos ver a mi papá y morirme. ¿Cuántos hijos tienen el padre ausente? Podemos mirar que este hijo intenta una y otra vez ver a su papá sin lograrlo. Le invito para que abra su Biblia conmigo en el libro segundo de Samuel 14:24 en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel 14:24. Vamos a leer un poquito lo que dice allí sobre el síndrome del padre ausente. Primer libro de Samuel 14:24, la Biblia dice así: pero los hombres... No, estoy equivocado. Es segundo libro de Samuel 14:24. Corrección. Segundo libro de Samuel 14:24. Dice la Biblia lo siguiente: mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Estaban en la misma área, en la misma zona allí, en el mismo palacio, pero uno tenía su casa, el otro tenía su casa. Váyase, dice, y no vio el rostro del rey. Absalón está tratando de ver a su papá. Versículo 28 del mismo capítulo, segundo libro de Samuel 14:28, dice la Biblia: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey.
Esto parece cruel, ¿verdad? Parece una crueldad terrible. Hay cosas que le alabamos al rey David, pero hubo otras muy malas que hizo David. Una de las terribles cosas malas que hizo David fue esta: 2 años estuvo su hijo sin ver el rostro de Absalón. Pasemos al versículo 32. Dice: y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Vine de Jesús, mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Oiga, es increíble cómo un hijo reclama cariño, ternura, y ni siquiera ternura, está pidiendo verlo nada más. Y dice: 2 años que no veo a mi papá, síndrome del padre ausente. 2 años que no deja verse ni siquiera la cara. Por favor, vayan y díganle al rey, a mi papá, que si hay en mi pecado, que me mate. Pero si lo único o lo último que yo haga es ver el rostro del rey, que entonces yo lo vea, y si hay en mi pecado o le he fallado, máteme. Esto de Absalón produjo en él, con el tiempo, qué tristeza. Absalón en este momento parecía un niño, tenía 20 años de edad. En este momento, cuando encontramos lo que hay aquí en la Biblia, 20 años de edad, y ya estaba deseando morirse. Como las canciones antiguas. Tiene casi 20 años, decía un cantante español, Nino Bravo, y ya está cansado de vivir, ya se quiere morir, en fin. Claramente se ven aquí en Absalón emanaciones de dolor de su corazón, dolor que después se convierte en amargura. Atención, dolor que se convierte en amargura. Hay un volcán de angustia, hay un volcán de desesperación en Absalón por falta de cariño. Lo grave es que dolor y amargura se convierten muy pronto en odio. Anote esto bien claro, escríbalo con mayúsculas. Dolor y amargura muy pronto en un hijo con el síndrome de padre ausente se van a convertir en odio, en venganza y en rebelión. Escriba estas 3 cosas: odio, venganza y rebelión. Y eso fue lo que le sucedió a Absalón. E incluso también sucede que se puede convertir en inmoralidad. La niña que les cuento, como de 7, 8 años, que dijo: no los firmen, la que dijo: ¿con quién? Cuando le preguntan: ¿con quién de los 2 te vas a ir? ¿A quién quieres? A los 2, yo quiero a los 2. Ella dice después, y lo titulan así, un testimonio de ella: en busca del amor de su papito, en busca del amor de papito, entre comillas. Y en busca del amor de papito, ella, cuando es adolescente y está viviendo solamente con su mamá, entra en una espantosa rebelión. Una de las primeras conclusiones que la niña sacó fue: mamá tiene la culpa de que papá se haya ido. Odio a mamá, no le haré caso a mamá, seré rebelde contra mamá. Así que esta niña se le oponía, le contestaba mal, le tiraba las cosas, y finalmente tenía escapadas furtivas de la casa cuando ya era adolescente. En busca del amor de papito, estaba buscando en la calle cualquier papito que le dijera te amo. Y ella cayó en las drogas, y ella dice que cayó en la inmoralidad, y buscando el papito caía de una mano en otra y prácticamente se volvió una prostituta. Estaba en una vida tan miserable que tenía ganas de suicidarse. La vida para ella era una vida sucia, era una vida que no valía la pena vivirla. Hasta que un día alguien le habló del mensaje de la Biblia, del mensaje de Dios, del mensaje de salvación. Ella fue a la iglesia, allí encontró la palabra de consuelo. Ahí, por fin, después de años y años,
de drogadicción, de inmoralidad sexual, buscando a su papito por el síndrome del padre ausente, por fin encontró a su gran papito, el Padre Celestial. Él le curó las heridas. El Señor le habló a su alma. Dios le dijo, el Padre Celestial: yo te amo, yo soy tu Padre. He venido a sanar las heridas que dejó la separación de tus padres, le dijo Dios. He venido a curarte, como dice la Biblia. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ese día ella derramó su alma, lloró todo lo que más pudo en el altar de la iglesia y le pidió al Señor, y el Señor vino a su corazón y llenó de consolación su alma y llenó su vida de amor. Ese día la restauró y ella comenzó a ser una nueva criatura. En la misma iglesia encontró un joven amoroso, fiel, que le servía a Dios. Ellos tuvieron una relación de noviazgo y luego se casaron en el matrimonio cristiano, y luego vinieron sus hijos e hijas, y ella propuso algo en su corazón. Dijo: jamás mis hijos vivirán lo que yo he vivido, dijo ella. Jamás sabrán lo que es el dolor desgarrador de la separación. No sufrirán el síndrome ni del padre ni de la madre ausente. Yo viviré en el Señor para ellos. Les contó su historia de la vida. Los jovencitos crecieron. Esta familia, ahora como de unas 4 o 6 personas en total, se convirtieron en ministros de Dios. Y ella dice, esta mujer, ya una mujer mayor, dice: estoy tan feliz de ver cómo Dios transformó las desgracias de mi vida. El diablo que me había destruido y me quería llevar a arrastrar al infierno, dice: ahora yo tengo un hogar con un hombre que ama a Dios, un hombre que me ama, y les estamos dando a ellas lo que yo no pude tener. No habrá síndrome ni de padre ni de madre ausente. Los jóvenes, 2 señoritas creo y 2 muchachos, ahora ellos son ministros de Dios, están en la alabanza, predican la palabra de Dios, lo mismo que ella y su esposo, y todos les sirven al Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Pero atención, sigue latente ahí el síndrome del padre ausente. Cuando vuelvo a pensar otra vez en el rey David, yo como padre no he podido entender, no me lo explico, no sé qué pasó, qué trauma, qué problema estaba viviendo el rey David. Como padre todavía no puedo entender la actitud del rey. Es increíble cuando uno ve y dice 2 años buscando, rogándole verlo, nada más verlo, y no se dejaba ver. Me acuerdo cuando estábamos haciendo nuestros comerciales de radio y televisión en nuestra agencia de publicidad, especialmente los fines de semana, había un comercial de esa publicidad que se llama institucional, donde se preguntaba: padre, ¿sabe dónde están sus hijos en este momento? Lástima que publicidad como esa casi no se volvió a transmitir. Padre, ¿sabe dónde están sus hijos en este momento? Y lo transmitían a las 8 de la noche, a las 10, a las 11, la misma pregunta: padre, ¿sabe dónde están sus hijos en este momento? Y estoy seguro que muchos hijos tiernos, espirituales, buenos hijos, hogareños, harían una fiesta si se hiciera otra campaña institucional que dijera: ¿sabe dónde están sus padres en este momento? Porque la desgracia de muchos hijos es la desgracia de los padres. ¿Dónde están sus hijos? Pero también, ¿dónde están sus padres? El síndrome del padre ausente. Hay que brindar cariño y hay que hacerlo a tiempo. Qué lástima. Cuando David trató de amar a su hijo, ya era demasiado tarde.
Para muchos que tratan de amar demasiado tarde, hay que romper esa maldición generacional. Recuerda que tú tienes que amar a tiempo y que el tiempo mejor para amar, ¿sabe cuál es? El mejor tiempo para amar es todo tiempo. Es todo tiempo. Podemos leer segundo libro de Samuel 14 y el versículo 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Bueno, ya lo quiso amar, pero ya era demasiado tarde. La amargura ya había invadido el corazón de Absalón. El resentimiento ya se había apoderado de él. Y ese resentimiento y amargura muy pronto se convierten en odio. Y entonces trama una conspiración en contra del rey, que era ni más ni menos que su propio padre. Y estando en la conspiración, a David le costó muchas lágrimas. La Biblia nos dice que David subió la cuesta del monte huyendo con sus hombres de confianza, con sus lugartenientes. David fue huyendo con su escuadra de guardaespaldas, su guardia personal. Y la Biblia dice que David subió, iba como casi desnudo, con los pies descalzos. Y la Biblia dice, subió la cuesta del monte y la subió llorando. Lo que no imaginaba él es que ahí no iban a terminar sus lágrimas, aumentarían lágrimas de dolor. Una vez que algunos hombres fieles a David tratan de reprimir la sublevación, David les advierte y les dice: por favor, si encuentran a mi hijo Absalón, tengan misericordia de su vida, guarden su vida, cuiden su vida. Pero algunos soldados no lo hicieron. Simplemente la Biblia nos muestra que Absalón tenía su larga cabellera y cabalgando, huyendo ya de los hombres fieles al rey, seguramente en alguno de los brincos del caballo su larga cabellera se levantó y quedó enredada en un árbol, quizá de zarza, no sé, por allí, y él quedó colgando. Y vinieron los hombres fieles, los esbirros del rey, y lo atravesaron con lanza. Cuando vinieron a traerle la noticia a David, la Biblia dice que David lloraba a gritos y decía: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriese yo en lugar de ti? Oiga, David, el padre ausente, quería dar la vida por su hijo, pero ya era muy tarde. ¿Por qué no la dio antes? ¿Por qué no lo atendió antes? ¿Por qué duró 2 años sin que su hijo viera siquiera su rostro? ¿Por qué hubo un tiempo en el cual no lo atendió, no lo amó, no compartió con él, no le ayudó? El síndrome del padre ausente dejó una tragedia para él como papá, dejó una tragedia para él como Absalón. Bueno, me gustaría y quiero compartir algunas cositas más que son tips y que son pistas de lo que puede suceder en el síndrome del padre ausente en una mujer y en el perfil del varón. O sea, ¿cómo los afecta? Hay una afectación espiritual, mental, psicológica, y hay una afectación emocional, la parte emocional. El síndrome del padre ausente puede suceder en cualquier familia. De hecho, se puede entrar en conflicto y se dice que el síndrome del padre ausente es alarmante, la cifra que hay, pero que puede llegar hasta el 75% de los hogares de hoy. O sea, el síndrome del padre ausente puede estar en mayor o menor grado hasta en el 75%. Y permítanme compartirles algunas cosas interesantes. Esto es que se roba el gozo de la familia, afecta usualmente la duración del cariño y produce un daño devastador en los niños.
Alguien ha dicho que el síndrome del padre ausente no es una enfermedad, pero sí es una tragedia que se convierte en enfermedad. El síndrome del padre ausente ocurre generalmente cuando el padre está ausente de la familia en un aspecto físico total. Puede suceder también a causa de la muerte, el divorcio, el retraimiento o las distracciones del padre, o simplemente el desinterés. Quiero repetir esas 3-4 cositas que son muy importantes. Puede ocurrir sencillamente por la muerte, el divorcio, el retraimiento del padre, o sea, como las distracciones del diario vivir. Hay padres muy distraídos que no atienden a sus hijos, ven sus programas deportivos, de televisión, están con los amigos o simplemente se desinteresan de sus hijos. Entonces, el padre, por ejemplo, que no está, el padre ausente, el síndrome del padre ausente, no provee para las necesidades emocionales de sus hijos. No lo hace. El padre a veces no da cariño total por ignorancia, debido también a problemas, puede suceder, de conflictos con su esposa. Estamos dando por qué algunas razones del síndrome del padre ausente. Conflictos con su esposa. A veces en la casa, nos dicen los psicólogos, ella, la mujer, es la dominadora. Y entonces es el padre el que está un poco aislado, dejando que sea solamente la mamá la que le da el cariño a sus hijos, y entonces se entretiene en otras actividades. Estas actividades pueden llegar a ser amigos, negocios, deportes, y oiga bien, el síndrome del padre ausente, aún en familias cristianas, un papá se puede refugiar o escapar del hogar hasta en la misma iglesia, ¿cierto? Yo he atendido personas que a veces, tanto padre como madre, consumen casi todo su tiempo en actividades en la obra del Señor, sobre todo en las misiones, donde hay actividad el domingo, el lunes, martes, miércoles. Tienen una agenda muy estresante toda la semana, y a veces los niños, mientras tanto, o están solos o están con la señora que cuida a los niños en la casa, pero están prácticamente abandonados, sin papá ni mamá. Ese puede ser el síndrome también del padre o la madre ausente. Bien, en algunos casos, el padre puede llegar a convertirse simplemente en una persona complaciente, es decir, dejar que los hijos hagan lo que quieran, y de esa manera trata de suplir un poquito el cariño que no tienen. Otro problema gravísimo del padre ausente, que ya mencionamos, el divorcio. Y entonces sucede lo siguiente: en un divorcio, por lo general, casi siempre, el padre piensa que al divorciarse ya no tiene más compromisos de actuar como padre y de dar cariño y de estar pendiente en la parte afectiva de sus hijos. Simplemente cumple a veces con una cuota económica, alimentaria, aunque otros no lo hacen. Pero casi siempre el padre tiene el perfil y la idea que una vez que se divorciaron ya no tienen compromiso afectivo con los hijos. En otras palabras, prácticamente prolongan el divorcio, y no solamente con la esposa, sino se divorcian también de los hijos. Ese es en cierta medida el síndrome del padre ausente. Bueno, entonces vamos a ver. Hay usualmente 4 efectos en la mujer. Vamos a ver otros en el varón del síndrome del padre ausente. Hay 4 efectos. 1, la mujer, la niña que no tiene a su papá y no tiene el cariño de él, usualmente rechaza su propia apariencia
y algunas veces hasta rechaza su misma feminidad. En otras palabras, una niña cuyo padre está ausente o ella está sufriendo el síndrome del padre ausente, se rechaza a ella misma. Su autoestima se va por el piso, cae. Si ella no ha podido ser una persona, piensa, que llamó la atención de su papá, entonces, ¿para quién puede llegar a ser atractiva ella? Y ella piensa muchas veces, para nadie. No soy atractiva y no valgo nada. Y ella piensa que siempre está en una gran desventaja. No importa lo atractiva que sea, pero dice que está en una gran desventaja. Es así como encontramos muchas mujeres, algunas de ellas con un perfil físico muy hermoso, y ellas creen que son un monstruo, que son horribles. Segundo, ella tratará de buscar y de llamar la atención de otra persona y tratará de buscar el afecto de otra persona, que es el caso de la señora que conté al comienzo, que fue una niña de 8 años y entonces estaba buscando el cariño de su papito, que no sabía quién era. Entonces tratará de llamar la atención, hará cosas exageradas, cometerá errores buscando el cariño del vacío afectivo de su papá. Esa es la segunda cosa que hará. Esto la convertirá a esa mujer o a esa niña en una persona vulnerable. O sea, una persona que cualquier lobo rapaz se puede aprovechar de ella. Y llegará a ser, dicen los psicólogos, una mujer sexualmente muy activa y entrará en una vida disoluta, es decir, una mujer sin control. Entonces, observen lo que produce el síndrome del padre ausente, que puede llegar a convertirse su vida en una vida totalmente pervertida y desordenada. Esto me parece que es una palabra de alerta grande, tanto para los padres como también para los hijos e hijas de nuestro tiempo. ¿Por qué? No es solamente para los padres, porque le puede dar una campanada de alerta a un hijo o a una hija. ¿Por qué se siente miserable? ¿Por qué no se siente atractivo o atractiva? ¿Por qué está tratando de volverse una persona promiscua? En fin, todo eso nos tiene que llamar la atención. Bien, seguimos. Tengo algo muy interesante aquí. Muchos padres han tratado de controlar con violencia a sus hijos e hijas y han llevado a sus hijos e hijas a esa vida de promiscuidad en la cual ellos o ellas se vuelven desgraciados con alguna enfermedad, un embarazo no deseado. De igual manera, se dice que hay una excepción a esa clase de mujeres que tratan de buscar el cariño donde sea. Son pocas, pero existe el extremo contrario, en la cual tienen un resentimiento y un odio y un rechazo hacia los hombres. Ese es el otro extremo, pero son muy pocas las mujeres que hacen esto. Rechazan a los hombres y los guardan un resentimiento y comienzan a tener un odio terrible hacia el varón. Si se llegan a casar, son mujeres resentidas y su hogar será un infierno. De groserías para arriba y para abajo, siempre estarán tratando de vengarse de su esposo de lo que papá les hizo. O sea, van a prolongar el odio y el resentimiento hacia ese hombre con el cual ellas ahora se han casado. Otro asunto. Dicen, la mujer en este aspecto dice, no entiendo cómo nadie me puede amar. Una vez que tienen actitudes de violencia
y de odio hacia el hombre, pues van a encontrar también una reacción. Y dicen, no entiendo cómo nadie me puede amar. Ella se preguntará muchas cosas. ¿Qué necesito yo para poder cambiar? No tengo ningún cariño de ninguna persona. Todos me odian. Y este sentimiento de rechazo les hará dañar todas sus relaciones. Si tienen hijos, relaciones rotas. Con los dueños de la empresa, con el gerente, van a tener también un gran conflicto. En cuarto lugar, ella creerá que debe ser atractiva. Esta parte es importante para muchas jovencitas que han sufrido el síndrome del padre ausente, que ellas deben ser atractivas hacia los hombres más viejos. En otras palabras, estarán buscando un sustituto de papá. Entonces, estarán buscando casarse o tener un noviazgo, no con una persona de su misma edad o de su mismo perfil, sino que siempre estarán buscando hombres viejos. Es una de las razones por las cuales algunas mujeres jóvenes están buscando un hombre viejo, porque están tratando, sin darse cuenta, psicológicamente de reemplazar o de poner el sustituto de papá en un hombre viejo. Algunas de ellas terminan casándose con ese hombre mayor, y lo que los psicólogos nos dicen es que habrá una disfunción sexual en el matrimonio, porque ella estará pensando, yo no puedo dormir con papá. Lo que ha reemplazado es al papá y ha buscado un hombre viejo, un hombre mayor. Una de las grandes razones por las cuales mujeres jóvenes tratan de casarse con hombres mayores, muy viejos, es porque posiblemente tienen el síndrome del padre ausente. Entonces, otro asunto más, una quinta cosa que le sucede también a los hombres, y quizá es la más importante, aunque las otras son muy importantes, y es que el síndrome del padre ausente crea dificultades graves tanto en la niña como en el niño, en la señorita como en el joven. Crea dificultades graves de creer en el Padre Celestial. O sea, va a haber un conflicto, y observe que hemos hablado de la parte física, de la parte psicológica y emocional, pero también de la parte espiritual. Será muy grave para él o para ella poder acercarse al Padre Celestial. Esto es una gran verdad. La asociación de quién es el Padre Celestial, dicen los psicólogos, es muy temprano en la edad de la infancia de los niños, y le puede crear, si tuvo una buena relación con papá, el niño va a poder relacionarse mejor con Dios, el Padre Celestial. Pero si hubo un sentimiento de inseguridad y de soledad en cuanto a su papá, sentirá en la vida después que hay también inseguridad con Dios. Dios no me ama, Dios no me cuida, Dios a mí no me atiende, y también habrá una sensación de soledad en cuanto al Padre Celestial. Observe cómo las consecuencias del síndrome del padre ausente son consecuencias que se prolongan en todas las áreas de la vida. Miremos ahora el síndrome del padre ausente en los jóvenes, en el sexo masculino. Ellos, en primer lugar, pueden llegar a perder el rol de varón, el rol de macho, el rol de hombre, y entonces van a empezar a depender muchísimo de su mamá, y cuando no encuentran lo que deseaban en la mamá por la ausencia del padre, entonces los varones se van a ver forzados a buscar llenar el vacío del síndrome del padre ausente en el mundo y los patrones del mundo y las cosas del mundo. Entonces, ahí es donde encontramos
Niños o jovencitos ya adolescentes desadaptados que se van de la casa, los van a ver siempre con un círculo de amigos, estarán buscando un muchacho mayor que es el jefe de la pandilla, a veces lo peor del sector, del colegio, de la universidad, del barrio, porque están tratando de buscar una protección y están tratando de buscar una afirmación de su personalidad. Entonces van a estar buscando una persona mayor. A veces puede ser un hermano mayor en la misma casa, que no va a suplir nunca el síndrome del padre ausente. Y en esa aventura que hacen los muchachos, van a encontrar un jefe de una pandilla, como sucede en lo que se llaman comunas en diferentes ciudades latinoamericanas, donde hay un jefe de la pandilla que se convierte en el modelo a seguir. A veces el modelo a seguir es un drogadicto, es un asesino, es un asaltante, y por eso es que encontramos hoy, ayer en la célula, alguien preguntaba, ¿cómo es posible que niños de 12, 13 años están matando a diestra y siniestra gente en las calles? Sucede en Caracas, en Centroamérica con las pandillas llamadas los Marielitos en varios países, en Brasil, en México, en Colombia, en los mismos Estados Unidos, en muchos lugares, porque son niños que tienen el síndrome del padre ausente y están buscando un jefe de la manada, un líder que supla al padre ausente. Entonces, buscando en el mundo, estos niños desean llegar a ser lo que hoy se llama, y se dice no solamente en español, en inglés también, entre comillas, el machomán. Machomán. Él quiere ser el machomán. Y entonces está actuando, tratando de esconder una sensación terrible de angustia y de inseguridad. Atención, eso es lo que tiene el muchacho. Angustia e inseguridad, pero está buscando tratar de identificarse como hombre. No tuvo el modelo, el rol, no tuvo el patrón de papá como hombre. Entonces él estará tratando de decir, yo soy el machomán, yo soy hombre. No tuvo un modelo, no tuvo una identidad. Entonces estará tratando de buscar eso. Muy bien. Y si ellos buscan, por ejemplo, en la mamá este rol, este modelo, a veces sucede, hay hijos que no van a la calle, pero se refugian en la mamá. Entonces lo que sucede es que puede llegar a adoptar maneras afeminadas. Ese es el otro extremo, ¿no? El otro polo. Puede llegar a volverse un chico afeminado. Incluso puede llegar al extremo de caer en el homosexualismo. Otra pregunta del millón grande que la gente se hace hoy: ¿por qué hay tantos hombres homosexuales? ¿Por qué hay tantos jovencitos adolescentes homosexuales? Hay algunas mujeres que se sorprenden y dicen, no lo puedo creer. El otro día escuché a dos muchachas, cuando veían un joven que sabían que era homosexual, dijeron, ¡qué desperdicio! Hay un cantante famoso que cuando salió del closet, del famoso closet que llaman ellos, las mujeres se agarraban la cabeza a dos manos y decían, no podemos creer que nuestro artista, nuestro cantante, el pupuchurro hermoso que se veía masculino, con su buena barba, de pelo en pecho y todo, y que tenga la mano quebrada. No lo podían creer. Bueno, el síndrome del padre ausente es una de las causas más grandes y más graves de nuestro tiempo, que haya tantos jovencitos homosexuales. Es esa crisis de identidad masculina. Tercero, los muchachos, como las niñas, como las hijas, también están tratando de, cuando hay el síndrome del padre ausente, ellos tratan de llamar la atención y de buscar afecto, igual que las niñas. Y esto hace, nos dicen también los psicólogos, que lleguen a ser vulnerables al homosexualismo, porque están tratando de buscar llamar la atención, número uno, y dos, están tratando de buscar
afecto. En otras palabras, son débiles mentalmente, son débiles emocionalmente. Hay una confusión, un cruce en ellos del rol de masculino, femenino. Y como sea, a cualquier costo, a cualquier precio, quieren llamar la atención y quieren encontrar afecto. En un mundo perverso, los psicólogos le llaman el medio ambiente que nos rodea, no va a ser muy difícil encontrar hombres pervertidos que los llevan al homosexualismo. Entonces, una de las más graves causas del homosexualismo del hombre en nuestro tiempo es el síndrome del padre ausente. Número 4. Ellos van a cometer errores en cuanto al sexo por amor, y como las hijas van a ser como unas esponjas, sedientos de cariño y de amor, y hacen lo que sea solamente para obtener un abrazo o para que les digan te quiero o te amo. Como la mamá se convierte, cuando el padre está ausente, en la figura dominante en el hogar, entonces las mujeres van a responder con pasividad y van a tener de la misma manera otros hogares más adelante, igual que los hombres. O sea, esto es lo que la Biblia llama maldiciones generacionales. Mira lo interesante. Los psicólogos dicen que los hogares del perfil anterior van a repetir los mismos errores de ese hogar anterior. En la Biblia eso se llama maldiciones generacionales, y se va a crear una tremenda dificultad en responderle al Padre Celestial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Palabras finales. Los padres, ustedes tienen que aceptar su responsabilidad de ser padres en todo el sentido completo de la palabra, en protección, en afecto, en cariño, en atención a sus hijos, que no suceda lo que le pasó al rey David. Cuando trató de darle la atención a su hijo, ya era demasiado tarde. El beso que le dio después de 2 años más parecía un beso de Judas por compromiso, más parecía que un beso de verdadero amor. Nunca ayudó a su hijo, nunca estuvo con él. David, en los momentos críticos de Absalón no tuvo un papá que lo ayudara. En los momentos difíciles, cuando el padre podía hacerle un favor, atenderlo, asistirlo, ayudarlo en algo, Absalón no tuvo a su papá, no lo tuvo. Ni a los 15, ni a los 18, ni a los 20 años de edad. Entonces, aceptemos nuestra responsabilidad como padres. También, su tiempo, esto es muy importante, su tiempo con Dios, su tiempo con la familia es más importante que cualquier otra cosa. No hay prioridad más grande después de Dios, ni los amigos, ni los compromisos, ni los negocios, que nuestra propia familia. Esta semana llegué a una diligencia donde una familia, un predicador cristiano, llegué a entregarle algo y me dijo que quería que entrara, que su esposa deseaba que yo comiera algo con ellos a la mesa. Estaba de afán, pero lo acepté y me gocé. Estaban celebrando, eso fue ayer o antier, 33 años de matrimonio. Ahí estaban los dos solitos. Ya los hijos han crecido y se han ido, pero me decían con alegría: mi hija le sirve al Señor, el esposo de ella también, mi hijo de igual manera. Y dice, y ahora tenemos ese niño que nos mira todo el tiempo, con la cara enmelocotada de bizcocho y una foto muy linda. Y dice, es nuestro nieto que nos está siempre vigilando, y ya viene la otra generación que le sirve al Señor. Entonces yo le dije a este matrimonio, le dije, mire, hay un predicador que ellos lo conocieron también, un hombre de Dios, un misionero de Dios, muy fervoroso y amante de Dios, pero que algún día cometió un error, no por querer hacerle daño a sus hijos, fue un error
tal vez de solamente pasión hacia Dios y hacia la iglesia más que todo. Y dice, mire, yo le comenté a ellos, ese predicador me dijo, no vayas a cometer el mismo error que yo cometí. Tenía una iglesia en la orilla del mar, él, y dice, nunca mis hijos supieron lo que era una tarde de playa con su papá. Y decían estos predicadores, increíble, sí, se dedicó solamente a la iglesia, pero los hijos estando en la playa, viviendo ahí en la playa, nunca supieron lo que era una tarde de playa con papá. Increíble, qué tremendo eso. Y entonces la esposa de este pastor me comentó algo que me dijo, bueno, en otras palabras lo entendí así también, que se puede contar, porque la esposa de otro misionero lo contó. Ustedes han oído, algunos cristianos lo saben, los famosos programas de el hermano Pablo. Estuvo con ustedes el hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. ¿Lo escuchan? Un momento de decisión en la vida diaria. Dice, la esposa de él estaba en una iglesia grande en Bogotá, Colombia, con 450 mujeres. Y dice, la esposa de él nos dijo algo, me dice esta esposa, que ella dijo delante del auditorio, aquí está mi esposo, tengo autorización, tengo permiso de él para decirles lo que voy a decir. ¿Y sabe lo que dijo la esposa del hermano Pablo, que ya él está con el Señor, ya se fue con Dios? Dijo, él me ha autorizado para contar que nosotros no tuvimos vacaciones. Dice, él se la pasaba viajando de país en país, predicando en un lugar y otro, y nosotros no teníamos vacaciones. Y dijo, los últimos años, cuando él ya no viaja tanto, son los años felices de mi matrimonio. Los demás fueron una miseria. Uy, qué barbaridad, tremendo. Entonces ahí yo veo el síndrome no solamente del padre ausente, sino el síndrome del esposo ausente. Entonces Dios quiere que nosotros brindemos cariño. Le he dicho muchas veces a los padres, y yo lo repito, no solamente amor, no solamente tiempo, calidad de tiempo. Entonces, propongámonos compartir tiempo. Hay que tratar de salir juntos. Claro, hay un momento en que los hijos ya se vuelven mayores y cada uno hace, por lo general, su plan de vacaciones. Pero mientras los hijos están creciendo, tenemos que estar con ellos, brindarles cariño, salir con ellos, llevarles a vacaciones, darles la playa, que no haya el síndrome del padre ausente. Y permítanme hoy, antes de orar, terminar también con un par de anécdotas que yo sé que les van a servir muchísimo y que comenta Stephen Simmons, un escritor cristiano, y menciona lo siguiente, escuche esto: la serie de televisión MTV, El Mundo Real, presenta sucesos de la vida real de 7 personas de 20 y tantos años de diversos trasfondos que viven juntas en la misma casa. O sea, esto es como lo que llaman los realities, ¿no? Bueno, en uno de los episodios, una joven les cuenta a 2 de sus compañeros de vivienda masculinos que cuando ella tenía 8 años de edad, le había escrito una carta al papá que nunca había conocido. O sea, el papá no conoció la carta debido al divorcio. Solo quiero que sepas de mí, decía la carta. Me gusta jugar a la rayuela, a la biología, juego a disecar cosas. No tienes que responderme, papi. Solo quería que supieras algo sobre tu hija. La carta volvió, la regresaron sin haber sido abierta, con estas palabras garabateadas a través del sobre: devolver al remitente, no me envíen más cartas. ¿Se puede imaginar cómo quedó esa hija? Con lágrimas en sus ojos, ella les describe a sus amigos el impacto del rechazo de su padre. Y dice, desde ese momento, ella lo dijo, comillas, he buscado la aceptación de los hombres por medio de novios,
Odio hacerlo. Soy una feminista y sin embargo aún necesito la aceptación de los hombres. Yo tengo tantas cosas para decirles, no hay tiempo realmente, pero creo que estas cosas son más que suficientes para ponernos en alerta y decir: Dios tiene sanidad para las personas a las cuales les han hecho daño. Y en eso es mi conclusión, en eso es mi aplicación. Quiero decirle a los jóvenes y señoritas heridos por el síndrome del padre ausente que la solución para ustedes no es echar la culpa y acusar a papá o a mamá, sino que la solución número uno es perdonar. Sí, ya sé que no es fácil. Hay que perdonar. El echar culpas, el odiar, el guardar resentimientos, el maldecir no soluciona nada. Agrava las cosas y le hace a usted como hijo o hija una persona mucho más infeliz. Oiga bien, eso le hace más infeliz. Perdone, olvide. Y la segunda cosa importante es que le abramos el corazón al Espíritu Santo de Dios y dejemos que el cuerno del aceite curativo del Espíritu Santo venga y sane las heridas. Donde hay dolor, ¿comprende? Cuando hay dolor hay heridas. Si te ha pasado el dolor, significa gracias a Dios. Ya las heridas o están en proceso de ser curadas o Dios ha curado las heridas. Entreguémosle al Señor resentimientos, odios, culpas. Muchos de esos padres hicieron cosas por ignorancia. Eso es una confesión que ellos hacen. Pero dejemos que el Espíritu Santo de Dios venga y nos llene. Le voy a dejar este texto para que usted lo medite toda esta semana. Haga un devocional en Jeremías 33. Pero particularmente hay una palabra del Señor en Jeremías 33:6 que le quiero dejar. Y que dice así: He aquí, eso dice el Señor, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Oiga, yo les curaré. Hay una palabra que dice: yo curaré tus heridas, dice el Señor. Y la palabra de Dios dice también en el versículo 8, ahí mismo en Jeremías 33: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será, esa persona me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Tremenda promesa. Temerán y temblarán de todo el bien, dice el Señor, y de toda la paz que yo les daré. He aquí, yo hago venir sanidad y medicina. Si usted lee todo el capítulo 33, no está hablando de medicina para el cuerpo, está hablando del alma. Por eso medítelo. El Señor puede sanar las heridas. Hijos e hijas, mire, hablando, eso lo encuentro por todos lados. Me lo han dicho esta semana, mencionando este mensaje. Ay, yo soy uno de esos, yo soy una de esas. Gente de 30, 40, 50 años que sufrieron el síndrome del padre ausente o de la madre ausente. Y dice: yo no tuve papá. Otra dice: yo tampoco conocí que fue papá. Otra persona me dijo: cuando estaba mi mamá embarazada, papá le dijo: mátala, mátala, no quiero que nazca. Y yo le dije a esa persona: igual, mi papá en su ignorancia le dijo a mi madre: desaparezca ese muchacho. Pero Dios tenía un destino y gracias a Dios permitió que viviera, y la mamá dejó que viviera. Tengo otro amigo predicador también, igual, no quería el papá que viviera. ¿Y sabe lo que sucede? Dios toma a esas personas que muchos no querían que viviera, el síndrome no solamente del padre ausente, pero del padre asesino. Y Dios toma a esa vida, la levanta, la llena con el poder del Espíritu
Espíritu Santo de Dios y le da una bofetada a Satanás y le dice: ese que tú querías matar, esa que tú querías asesinar, diablo inmundo, le levanto con mi poder para que te dé bofetadas a ti. O sea, Dios tiene un destino glorioso con aquellos y aquellas que sufrieron el síndrome del Padre ausente. Él es el gran Padre celestial. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Padre del cielo. Dígale al Señor: Padre del cielo. Dígalo conmigo, repítalo. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Oremos cantándolo. Vamos a cantarlo y nos vamos para la casita. Pero yo quiero, si hay alguien que mientras vamos a cantarlo, me agradaría, si hay alguien que necesita oración, que necesita bendición, que necesita sanidad, yo le amo y le animo en el nombre de Jesús. Venga aquí al frente y vamos a orar. ¿Alguien ha venido enfermo? Vamos a orar. Venga usted y vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiere perdonar a su papá o a su mamá? Venga y démosle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, le perdono, libérese, rompa esa maldición. Sí, hágalo. Yo lo hice. Yo perdoné a mi papá. Yo entendí que él lo hizo porque no conocía a Cristo. Y usted puede venir y decir: Señor, gracias. Alguien tiene una herida en el alma y dice: uy, ahora sé los errores. Usted puede decir: yo he cometido errores. Sí, hay personas que cometen errores. Usted puede decir: Señor, reconozco que he cometido errores o pecados, pero Dios quiere sanar mi vida. Hágalo en el nombre de Jesús. Amén. Padre del cielo, Padre celestial, adórelo, levante sus manos y dele gracias hoy. Amén. Cántelo, cántelo, mi hermano. Aleluya. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre. Alzamos hoy tu nombre. Cántelo, mi hermano, cántelo. En alto, que tu reino Se establezca la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Aleluya. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Cántelo usted. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor.
haciendo una oración por todos los padres que están aquí. Los papás, vengan rápidamente y vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Padres, los que faltan aquí. Ya hemos orado por algunos, pero vamos a orar también por otros más. Dios le bendiga. Querido papá, si ha cometido errores, pídale perdón a Dios. Si el Espíritu Santo le ha hablado hoy a través de alguna de estas palabras, dígale: Señor, perdóname donde he fallado. Voy a corregir, voy a ser mejor padre. El tiempo que me queda, Señor, voy a ser un mejor papá. Amén. Padre, en el nombre de Cristo bendigo a estos hombres y declaro, Señor, la presencia, y declaro, querido Dios, el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Declaro, Señor, tu bendición. Declaro, Señor, sobre cada uno de ellos tu gozo, tu salud, tu poder y tu bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, les bendigo, Señor. Bendigo, Señor, a cada padre. Que ellos tengan, que tengamos todos, Señor, la imagen del Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendíceles, Dios. Y danos la ternura tuya, oh Dios Padre Celestial. Danos la sabiduría, danos el amor y danos el gozo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor en este día. Gracias a Dios. Denle un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: nuestro Padre Celestial es el modelo perfecto. Abrácele y dígale: nuestro Padre Celestial es el modelo perfecto. Atención, el próximo domingo habrá una tremenda mujer predicadora aquí. Yo le invito para que usted se goce con Janet Villamarín, quien viene a predicar el próximo domingo. No se vaya a perder la palabra de esta mujer de Dios. Le espero. Dios les bendiga a todos. Pasen un tiempo muy felices. Amén.